El glamour de Hollywood y el brillo de las pantallas de cine a menudo esconden vidas complicadas y, en algunos casos, las decisiones oscuras que los propios actores y actrices toman. Incluso con toda la fama y la fortuna, la justicia no deja pasar nada por alto. De repente, las grandes estrellas terminan tras las rejas, enfrentando una caída terriblemente dura. Y eso es exactamente lo que vas a ver hoy. Así que deja tu like, haz clic abajo en el botón de suscripción y vámonos. Skylar DeLeon, un exactor infantil conocido por una breve participación en la serie Power Rangers, lleva muchos años lejos de las cámaras y por una razón inesperada. Cumple condena en San Quentin, en los Estados Unidos, declarado culpable de un crimen brutal que conmocionó al país. Él, que alguna vez tuvo una vida llena de promesas, se sumergió en un mundo de manipulación, codicia y asesinato. El caso que lo llevó a prisión sucedió en 2004, cuando Skylar, junto con su esposa Jennifer Henderson y cómplices, planeó el asesinato de Tom y Jackie Hawks. La pareja poseía un barco que era el sueño de consumo de Skylar, y él organizó todo para robarlo. Haciéndose pasar por un comprador interesado, logró ganarse la confianza de los Hawks, pero durante un paseo en el barco, él y sus cómplices amarraron a la pareja a un ancla y los arrojaron al océano. La frialdad del crimen llamó la atención no solo de la prensa, sino también de las autoridades, que pronto empezaron a encajar las piezas del rompecabezas. A pesar de los intentos de Skylar y Jennifer de mantener las apariencias, la verdad salió a la luz y ambos fueron detenidos. Mientras a Jennifer la sentenciaron a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, Skylar recibió la pena de muerte. Durante el juicio, Skylar trató de justificar sus actos diciendo que estaba sometido a presiones financieras y emocionales. Sin embargo, las pruebas mostraron que era manipulador y calculador, dispuesto a todo para lograr sus objetivos. La brutalidad del caso y el hecho de que Skylar engañó a sus víctimas de manera tan cruel dejó una marca profunda en todos los involucrados. Hoy, Skylar DeLeon vive aislado en el corredor de la muerte, con un futuro tan marcado como el pasado que lo llevó allí. Sean Diddy Combs, quien fue en su día una de las mayores estrellas del hip hop y un empresario millonario, ahora está en la cárcel enfrentando acusaciones graves. El caso más reciente lo puso en el centro de denuncias de explotación, extorsión y violencia, con historias que comenzaron a surgir desde la década de 1990. En septiembre de 2024 fue arrestado en Nueva York, en los Estados Unidos, después de una investigación que no dejaba de crecer. Desde entonces está tras las rejas, ya que la justicia le negó la fianza. Mientras espera el juicio, previsto para mayo de 2025, Diddy intenta defenderse, pero las cosas solo se complican. Incluso hay relatos de que trató de manipular testigos desde la cárcel, empeorando aún más su situación. How do I address you? You can call me Love. And you've referred to yourself differently over the years, so I gotta ask you, why so many name changes? It depends on my mood, my vibe. And Puff, where did that come from? I can't tell you that. Aunque él se declara inocente, su futuro no parece nada prometedor. Si lo declaran culpable, Diddy podría enfrentarse a entre 15 años y cadena perpetua, nada menor para alguien que antes fue sinónimo de éxito y glamour. Mientras tanto, la vida en prisión no ha sido fácil. Quienes lo observan desde fuera comentan que está muy distinto, más decaído, lejos de la imagen segura de sí mismo que el público conocía. Él, que fue un ícono, ahora vive momentos mucho más duros, incluso temiendo alimentarse en prisión por miedo a ser envenenado. Y mientras el juicio no llega, no le queda más que afrontar las consecuencias, lejos de los focos y del lujo que marcaron su carrera. Michael Jace, quien se hizo famoso por interpretar a un oficial de policía en la serie The Shield, terminó tras las rejas por un crimen que sorprendió a muchos. Desde 2014, cumple una condena de 40 años por el asesinato de su esposa, April Jace. La historia fue trágica y lo sacó definitivamente de la actuación. El delito ocurrió en la casa de la familia, en Los Ángeles, en los Estados Unidos. Durante una discusión, Michael le disparó a April. Según lo presentado en el tribunal, los motivos fueron celos y problemas financieros. Además, testigos relataron que ya tenía un historial de comportamiento agresivo. Después del crimen, Michael llamó a la policía y confesó todo. Su frialdad y el hecho de haberlo hecho frente a sus hijos llamaron la atención de la prensa, que siguió cada detalle del juicio. Trató de mostrar arrepentimiento, pero no fue suficiente. Fue declarado culpable de homicidio en segundo grado y recibió una dura sentencia, al menos 40 años sin posibilidad de libertad anticipada.
Desde entonces vive en una prisión en California, en los Estados Unidos. Al parecer, lleva una vida tranquila allí, sin causar problemas, pero también sin muchas esperanzas de salir. Su carrera, que pudo haber continuado, simplemente terminó, y ahora se le recuerda más por el crimen que por los papeles que interpretó. Irónicamente, quien hacía el papel de un policía justo en la televisión terminó como un asesino condenado. Danny Masterson, famoso por interpretar a Hyde en That 70's Show, hoy cumple una sentencia de 30 años de prisión tras ser condenado por agredir a varias mujeres. El actor, que tuvo días de gloria en Hollywood, vio cómo su vida daba un giro total en 2023, cuando fue declarado culpable por delitos cometidos a principios de los años 2000. Las acusaciones vinieron de 3 mujeres vinculadas a la cienciología, la misma religión que él profesaba. Ellas contaron en el tribunal que Danny les suministraba medicamentos antes de agredirlas. Además, afirmaron que la iglesia trató de encubrir los casos para proteger al actor y evitar escándalos. Eso solo avivó la polémica y abrió debates sobre el poder de la cienciología para silenciar denuncias. Danny siempre negó todo y aseguró ser inocente, pero el jurado no creyó su versión. El resultado fue la pena máxima, 30 años tras las rejas. Ahora está lejos del mundo que conocía, enfrentando una vida completamente distinta en la cárcel. La condena de Danny no solo lo afectó a él, sino también a sus compañeros de reparto. Ashton Kutcher y Mila Kunis, por ejemplo, escribieron cartas defendiendo a Danny durante el juicio. Cuando esto se hizo público, la reacción de la audiencia fue terrible y ambos tuvieron que disculparse públicamente. Hoy, Danny intenta apelar la sentencia, pero las probabilidades de éxito son mínimas. Sigue preso en California, en los Estados Unidos, y, dada la gravedad del caso, es probable que pase el resto de su vida tras las rejas. Shannon Richardson, quien hizo breves apariciones en series como The Walking Dead y The Vampire Diaries, lleva casi 10 años en la cárcel por un crimen escalofriante. Envió cartas envenenadas al entonces presidente Barack Obama y a otras autoridades en 2013. Su historia es tan extraña que parece inventada. En ese momento, Shannon se encontraba en medio de un divorcio lleno de disputas y trató de inculpar a su exesposo por el delito. Mandó cartas con veneno e hizo que pareciera que él era el culpable, pero el plan fracasó por completo. El FBI investigó rápidamente y descubrió que era ella quien estaba detrás de todo. Cuando la atraparon, Shannon trató de justificarse diciendo que nunca quiso hacer daño a nadie. Sin embargo, las pruebas eran claras. Las cartas contenían amenazas y un veneno sumamente letal. En su casa, los agentes encontraron todos los materiales utilizados para preparar el veneno, desmontando cualquier intento de defensa. Lo que impactó aún más fue que tratara de manipular la situación para incriminar a su ex, complicándolo todo. En el juicio, Shannon fue sentenciada a 18 años de prisión y además tuvo que pagar una multa enorme de más de $350.000. Hoy cumple su condena en una prisión federal, lejos de cualquier foco o cámara. Shannon quedó marcada por ese crimen que mezcló veneno, manipulación e irresponsabilidad. Quien tenía todo para construirse un nombre en el entretenimiento, terminó tirándolo todo por la borda con un plan absurdo. Ahora, su realidad está muy lejos de los sets de Hollywood, con años tras las rejas, pagando caro por lo que hizo. Jared Fogle, famoso por adelgazar y ser la imagen de las campañas de Subway, vio su vida destruida cuando fue arrestado en 2015. Fue condenado a más de 15 años de prisión por delitos que involucraban a personas jóvenes y por poseer materiales ilegales, como fotos y videos. Fogle, antes visto como un ejemplo de superación, pasó de ícono de la salud a criminal, en un descenso rápido y violento. Todo empezó cuando una ex empleada lo denunció. Las investigaciones no tardaron en demostrar que sí estaba involucrado en casos terribles. Durante el juicio, él se declaró culpable y recibió una sentencia de 15 años y 8 meses, además de verse obligado a pagar una multa de más de $200.000. Antes del escándalo, Jared era un ejemplo para muchas personas. Había perdido mucho peso y usó esa historia para promover el menú saludable de Subway, convirtiéndose en un rostro muy familiar para el público. Su imagen de hombre saludable llegó a millones, pero cuando salieron a la luz las acusaciones, todo cambió. Su fama se destruyó en cuestión de días, y lo que parecía una historia de éxito se convirtió en una pesadilla y escándalo. Hoy, Fogle cumple condena en una prisión federal.
Kaalan Walker, conocido por sus papeles en películas como Superfly y también por su carrera como rapero, vio su vida y carrera desmoronarse de manera brutal. Él, que parecía tenerlo todo para triunfar, acabó inmerso en un escándalo grave que involucró a varias víctimas. En 2022 fue declarado culpable de varios delitos contra mujeres. Las acusaciones comenzaron cuando él utilizaba las redes sociales para acercarse a modelos e influencers, prometiéndoles oportunidades en la industria del entretenimiento. Pero en lugar de ayudarlas, al parecer usaba su posición para cometer actos inapropiados en su contra. Walker fue acusado de agresiones, generando una reacción inmensa en las redes y los medios. El caso tomó aún más relevancia cuando aparecieron los testimonios de varias víctimas, incluidas algunas muy jóvenes. Las pruebas en su contra eran contundentes y al final fue enviado a la cárcel. Con la condena, Kaalan recibió sentencia de prisión, lo que prácticamente arruinó su vida. Quien tenía un futuro prometedor en el cine y la música, pasó a ser ejemplo de cómo los errores pueden acabar con una carrera y con la vida de una persona de forma irreversible. Lo perdió todo: la carrera, la libertad y la reputación. Hoy, Kaalan Walker cumple condena y su nombre se convirtió en una señal de alerta para situaciones semejantes. Zara Fithian, conocida por su participación en la película Doctor Strange y por sus habilidades en artes marciales, vio su carrera y su imagen pública terminar después de ser condenada en 2022 junto con su esposo, Víctor Marque, por un caso que conmocionó a la opinión pública. El proceso salió a la luz cuando una de las víctimas denunció haber sido objeto de comportamientos inapropiados por parte de Zara y Víctor. Durante el juicio, se demostró que la pareja se aprovechó de su posición para explotar a la víctima por un tiempo, abusando de su confianza. Las pruebas contra ambos fueron convincentes, incluidas las declaraciones de la víctima y otros indicios que confirmaron la gravedad de la situación. Zara fue sentenciada a 8 años de prisión, mientras que Víctor recibió una pena más severa por la naturaleza de su participación. La condena sorprendió a muchos, especialmente a aquellos que veían a Zara como una estrella en ascenso en el cine y una atleta reconocida. Su aparición en Doctor Strange fue vista como una gran oportunidad. Sin embargo, las acusaciones cambiaron totalmente el rumbo de su vida y su carrera, dejando a seguidores y colegas talmente incrédulos. Ahora, lejos de la fama y el éxito, Zara cumple su condena, con su nombre asociado no a sus logros, sino a este capítulo criminal de su historia. Joe Son, conocido por ser el villano torpe en la película Austin Powers, un agente nada discreto, vio su vida profesional y personal hundirse por una serie de crímenes graves. Antes de eso, además de actuar, era luchador de artes marciales y parecía estar construyendo un buen camino, pero lejos de la pantalla, su historia dio un giro definitivo. En 2008, cuando fue detenido por violar los términos de su libertad condicional, Joe Son terminó implicado en algo mucho más serio. Durante el tiempo que pasó en prisión, una prueba de ADN lo vinculó a un delito ocurrido en 1990, un ataque violento contra una mujer. En ese entonces, la víctima estaba paseando a su perro cuando fue amenazada con un arma y llevada a un lugar apartado, donde sucedió el ataque. Joe formaba parte de un grupo involucrado en ese crimen, y las pruebas genéticas dejaron claro su papel. No tardó mucho para que fuera condenado a cadena perpetua. Pero todo empeoró. En 2011, mientras cumplía su pena, Joe se vio implicado en otro episodio. Fue acusado de quitarle la vida a su compañero de celda. La víctima, que cumplía condena por delitos menores, apareció muerta y las investigaciones apuntaron a Joe como culpable, eliminando por completo cualquier posibilidad de libertad que le quedara. Para muchos, es difícil conciliar la imagen del villano gracioso de la gran pantalla con la realidad de las acciones que cometió. Ryan Grantham, quien apareció en producciones como Riverdale y El diario de un chico en apuros, vio su vida cambiar por completo en 2020, cuando cometió un crimen. Él, que parecía encaminarse a una carrera en el mundo del espectáculo, fue condenado por quitarle la vida a su propia madre, Barbara Wade, en una historia que dejó a muchos sin palabras. En esa época, Ryan tenía solamente 21 años, y lo que más impactó fue enterarse de que el crimen fue planificado. Confesó que le disparó a su madre mientras ella tocaba el piano en casa. Después,
acomodó su cuerpo y colocó velas a su alrededor, lo cual hizo que el caso fuera todavía más perturbador. Para colmo, grabó un video inmediatamente después, confesando lo que había hecho. Pero la historia no termina ahí. Al día siguiente, Ryan cargó su auto con armas, municiones y mapas, y su plan, según se supo luego, era conducir hasta Ottawa, en Canadá, para perpetrar un atentado contra el primer ministro del país. Sin embargo, en el camino cambió de idea y decidió entregarse a la policía. Durante el juicio, quedó claro que Ryan enfrentaba problemas de salud mental graves, incluida una depresión profunda. Su defensa trató de usar eso como argumento, pero el tribunal le impuso cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional solo después de 14 años. Hoy, Ryan cumple su condena, lejos de las cámaras y del mundo del entretenimiento. Resulta difícil entender cómo alguien tan joven y con una carrera prometedora llegó a ese punto. Allison Mack, conocida por su papel de Chloe en Smallville, vio cómo su vida daba un giro drástico cuando salió a la luz su participación en el grupo NXIVM. Lo que en apariencia parecía una organización de autoayuda, terminó siendo un esquema de manipulación, abuso psicológico y prácticas alarmantes, dirigido por Keith Raniere, quien fue condenado a cadena perpetua. Allison no era simplemente una integrante, ocupaba un papel destacado en el llamado círculo interno del grupo, que funcionaba como una auténtica secta. Su función principal era reclutar mujeres para ser parte de esta élite, donde eran controladas tanto emocional como físicamente. Uno de los aspectos más espeluznantes fue la revelación de que estas mujeres eran marcadas al hierro con las iniciales de Keith Raniere y, en algunos casos, también con las de Allison. La práctica, descrita como ritual, causó indignación mundial al conocerse. Durante el juicio en 2019, Allison se declaró culpable de cargos como extorsión y conspiración. En el tribunal, alegó que ella misma había sido manipulada por Keith, creyendo que ayudaba a las mujeres que reclutaba. Sin embargo, las pruebas mostraron que tuvo un papel activo y consciente en muchas de las acciones del grupo. Por ello, en 2021 fue sentenciada a 3 años de prisión. Aun con esa condena, Allison salió de la cárcel en 2023, tras cumplir 2 años, y desde entonces intenta rehacer su vida lejos de las cámaras. Sin embargo, su pasado como parte de NXIVM sigue siendo una mancha difícil de borrar. Aunque demuestre arrepentimiento, el público y la prensa siguen asociando su nombre con las prácticas del grupo. Will Hayden, a quien muchos conocían por el programa de telerrealidad Sons of Guns, tuvo una caída estrepitosa que sorprendió a todos los que seguían su trayectoria. Hayden fue arrestado tras denuncias relacionadas con comportamientos muy graves hacia personas jóvenes, incluida su propia hija. Las investigaciones sacaron a la luz detalles que nadie se imaginaba y que arruinaron definitivamente su nombre. En el tribunal, las pruebas presentadas y los testimonios de las víctimas no dejaron dudas sobre lo ocurrido. En 2017, lo condenaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, además de imponerle una pena adicional de 40 años. Con eso, Sons of Guns fue cancelado de inmediato, y Red Jacket Firearms, que antes era sinónimo de innovación y calidad en el mercado de armas, perdió toda credibilidad. Los empleados y las personas cercanas a Hayden cortaron lazos, intentando distanciarse del escándalo. Hoy, Will Hayden permanece tras las rejas, siendo recordado más por los errores que cometió que por el trabajo que lo hizo famoso. No olvides suscribirte para ver más videos como este.